sus manos. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Muy bien. Bueno, un aplauso de bienvenida. Estamos agradecidos al Señor también porque la vemos a nuestra hermana Irma repuesta ya. Así que estamos honrando a nuestros hermanos mayores y también estamos dándole gracias a Dios porque Dios en su gracia nos ha permitido llegar. Amén. Muy bien. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 12. Y fíjense que a modo de introducción quiero compartirle esto, que la Biblia esencialmente es un libro que contiene, no tan solo es y contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia tiene la particularidad de poder confrontarnos con la realidad. Esto es muy importante, porque fíjense que nuestra naturaleza pecaminosa, diga conmigo naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a poder soñar, a poder evadir la realidad, a lo que, muchos sociólogos llaman, o mejor dicho, gente que estudia, la perspectiva de la vida, hablan acerca del pensamiento mágico, es el pensamiento del abracadabra. Y fíjense que ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero el pensamiento mágico prolifera dentro de las situaciones críticas y mayormente donde hay mayor necesidad en todos los aspectos, el pensamiento mágico hace su despliegue mayor. ¿Por qué? Porque la gente quiere o pretende salvarse de una manera mágica. ¿Y qué ocurre en la iglesia? Bueno, la iglesia es un ámbito donde se pudiese cultivar este pensamiento, porque si obviamente permea o entra en el pensamiento de la iglesia, pues aquellos predicadores o aquellos expositores, salvando no vamos a valorizar cómo o de qué manera, porque hay unos que honestamente creen, ¿no es cierto? Pues ellos introducen el pensamiento mágico y el abracadabra es algo que se va, introduciendo en la vida de la gente, y la gente confunde lo que es un milagro con el pensamiento mágico. Decíamos, y ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, en que un milagro son poner los panes y los peces y Dios hace la obra. Es poner una vida totalmente destruida y Dios la transforma. Es poner el agua y Dios transforma esa agua en el fruto de la vid. Vemos que el milagro tiene que ver con aquella acción de Dios, pero hay una disposición de nuestro corazón. El pensamiento mágico es el abracadabra. ¿Cuántos? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Irónicamente. Pero eso justamente se aplica y se confunde y no se entiende, o mejor dicho, empieza a mezclarse con lo que es un milagro. Y un milagro no es magia. Un milagro es el obrar de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Y Dios soberanamente, diga conmigo soberanamente, Dios soberanamente puede complacer o conceder los anhelos de mi corazón. Esto es muy importante entenderlo, porque uno con todo su corazón, esta mañana antes de comenzar el servicio, me hablaba una persona hablándome que ya estaba casi al punto del suicidio en su vida, todas las cosas estaban mal. Esa es una realidad muy fuerte. Pero el punto es que dice, pero yo le pedí a Dios que cambie esta situación y que cambie a mi esposo, ¿no? Y Dios pareciera que no está haciendo nada. Y fíjense que al final del día, la petición que usted le hace a Dios es una petición honesta, de un corazón sencillo, sincero, centrado en aquel momento en que está pasando. Tanto así como Jesús en el Getsemaní: Padre, si es posible, ¿qué dijo el Señor? Pasa de mí esta copa. Y ahí usted encuentra su oración, ahí encuentra su petición, ahí está enclavado su deseo, el deseo de Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, avisoro el futuro y no es un día viernes,
No es un día con claridad, sin nubes. No, es un día tormentoso el futuro que estoy avisorando. Pero, Señor, si es posible. Ahí está la oración. Pero el Señor Jesús dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Enseñándonos aún en el momento de situaciones críticas, complejas, complicadas, que la soberana voluntad de Dios se aplica entre mi necesidad y mi persona. Y obviamente tengo que tener fe, como dijimos en reiteradas oportunidades, para aceptar, fe para entender, fe para recibir aún el momento en el cual esa copa que Dios permite que pueda atravesar conforme a su soberana voluntad para un propósito. Porque la palabra dice que no todas las cosas son buenas, pero que todas las cosas al Hijo de Dios le ayuda para bien. Amén. Dentro de este contexto, vamos a volver a Romanos capítulo 12, versículo 12. El título de la enseñanza de esta mañana es Felices en la esperanza, pacientes en el dolor, constantes en la oración. Y usted va a Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Alguno dirá, pastor, no hizo mucho esfuerzo en pensar el título del mensaje. Es la copia del texto bíblico. Y la verdad que sí, porque aquí en el versículo bíblico hay una descripción de la vida cristiana que no se puede decirlo de diferente forma. Si uno dice algo diferente o más sencillo, no está diciendo lo que realmente es justamente la vida cristiana, que dice, gozándoos en ¿qué? En la esperanza. Perseverando en ¿qué? En el sufrimiento, en la tribulación. Y luego dice, dedicados a la oración. Fíjense que esto es una descripción de la vida de un hijo de Dios. Y volvemos otra vez a este texto para profundizarlo, porque hay una riqueza increíble que nosotros debiésemos entender en la realidad de la vida, en la realidad de la palabra, y cómo el Espíritu Santo toma esta palabra, nos cae el 20, entendemos, y a partir de ahí, en esta palabra fresca, Dios empieza a glorificarse. Obviamente, por supuesto, en el contexto más amplio del libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, sabemos que este gozo es ¿en quién? En Jesús. Y sabemos que esta paciencia ¿de quién proviene? Pues de Jesús. Y que este sufrimiento es con Jesús. Y que esta oración constante es a través de Jesús para justamente para Dios el Padre. Y todas estas preposiciones, que no vamos a dar una clase de castellano, pero las preposiciones que son a, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son todas las preposiciones en el español. Todas esas preposiciones lo que hacen es amarrar. Diga conmigo, amarrar. Amarrar, pues, una palabra con la otra. Y podemos decir que el gozo está amarrado ¿con quién? Con Jesús. Podemos decir que la paciencia proviene ¿de quién? De Jesús. Por eso es muy incompatible decir que yo soy cristiano y soy impaciente. Una cosa no comulga con la otra. O soy cristiano o soy impaciente. Porque el cristiano dice la palabra que, ¿cómo dice? Pacientemente esperé ¿en quién? En Jehová. Amén. Y oyó mi oración. Muy bien. Y oyó mi oración. Pero ¿cómo fue mi actitud? Pacientemente. La fe y la paciencia son sinónimos bíblicamente hablando. Y en este contexto es que el apóstol Pablo nos está llevando a esta descripción de la vida cristiana, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados en la oración. En Jesús, la paciencia proviene de Jesús, el gozo está en Jesús y el sufrimiento es con Jesús, amarrado con Jesús.
Y la oración constante es a través de Jesús para Dios el Padre. Y esta conexión que se da es una verdad que nosotros empezamos a profundizar, no que la hayamos descubierto, porque la conocemos, porque el Espíritu Santo ya está ministrando en nuestras vidas, y de esa manera podemos encontrar estas verdades, cómo se van enlazando y cómo van trabajando en cada una de nuestras vidas. Pero antes de hablar del sufrimiento y la esperanza y el gozo y la perseverancia y la oración, permítanme volver otra vez a relacionar todo esto con el enfoque que el apóstol Pablo hace en versículos anteriores, hablando del amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Que lo que decíamos domingo pasado, porque usted sabe que hace 2 años que venimos hablando de Romanos, nos falta nada menos que solo 2 añitos más. Así que nada más, en 2 años más terminamos. Esto es así. Tal vez usted dice, pastor, no va a terminar 2 años. No, tal vez nos lleve 2 años y medio, pero como sea, en menos de 3 años terminamos, ¿sí? Muy bien, claro, porque estamos observando la Biblia, estamos haciendo una teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es observar el texto y entender lo que el texto nos está diciendo. Y de esta manera podemos, de hecho, no empezar a especular sobre la palabra, porque lo nuestro no pasa por la especulación, sino que pasa por la observación, que no es observación, es observación. Y vimos que justamente el apóstol Pablo en el versículo 9 de Romanos 12 nos dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor debe ser sin hipocresía. Y vimos cómo aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno es esencial para el amor. ¿Por qué? Porque Jesús nos presenta a Dios como su Padre y como un Dios bueno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la originalidad, diga conmigo originalidad? La originalidad de Jesús no estaba en decir que Dios era su Padre. Esa no es una idea original. ¿Se acuerdan que decíamos? Porque al final del día, en el contexto de la vida de Jesús, alguno pudiera decir, bueno, no sé, otro Dios, Marduk, podría decir, Marduk es mi padre, y podría mostrar la paternidad de su Dios, y así cada uno de aquella gente mostraba que su Dios era su Padre. Pero la originalidad, diga conmigo originalidad, la originalidad de Jesús es mostrarnos cómo es su Padre. ¿Cómo es su Padre? Y esto es lo novedoso. La manera en la cual Jesús nos presenta a su Padre es como el Padre del Hijo pródigo. ¿Cómo es Dios? Dios es Padre. Sí, pero ¿qué tipo de Padre? Porque si es el jefe, acaso era mi chicharrón y aquí sigo siendo el rey y aquí mando yo. ¿Me explico? Bueno, esa era la imagen que ellos tenían de sus padres, ¿no? Pero Jesús presenta a su Padre como el Padre del Hijo pródigo. Un Padre que amorosamente espera en la puerta a un hijo que se le fue. Y no tan solo que se le fue, sino que se le fue con la mitad de la lana. Y por si fuese poco, se fue con la mitad de la lana, se la gastó afuera y fue a hacer el trabajo más sucio dentro del contexto hebreo. Porque recuerden ustedes que para el hebreo el marrano es un animal inmundo. Y en la parábola de Jesús muestra que este joven no solamente que despilfarró el dinero del padre, sino que fue a caer en el peor de los trabajos que para un hebreo podía ser, que era cuidar marranos. Y en medio de esa marranada que estaba, pues se acordó de su padre y dice, volveré a la casa de mi padre. Y esa actitud de arrepentimiento, pues digamos, lo puso en la condición de reconocimiento, lo puso en la condición de vulnerabilidad. Diga conmigo vulnerabilidad. Es esa condición en la cual la palabra nos muestra que debiésemos estar, donde nos reconciliamos con nuestra vulnerabilidad, donde nos reconciliamos con nuestra fragilidad, donde nos reconciliamos con reconocer nuestra fragilidad
y lo pobre y desnudo que somos, más allá de todo lo que querramos aparentar o lo que el mundo pues nos hace pues aparentar, ¿no es cierto? Y ahí está este jovencito que se gastó toda la lana y que ahora está confiando marranos y que vuelve arrepentido a la casa del padre. Obviamente el padre de los padres de ese momento no lo hubieran recibido, no lo hubieran aceptado, pero para nada. El gobierno patriarcal de ese entonces hacía que el padre tuviese la posibilidad de determinar la pena capital a cualquier integrante de su familia, entiéndase, pena de muerte. Y ese era el padre que había. Fíjense que, como decíamos domingos pasados, que a los padres hace unos años atrás, 50 o un poco más, se los llamaba jefes, ¿sí? Y no variaba al tiempo de Jesús, y que era el jefe porque el entorno de la familia se hacía la labor familiar, que era la empresa de la familia, donde el padre era el jefe. Y en el tiempo de Jesús no era diferente, donde el jefe determinaba aún la pena de muerte sobre su familia. Y ese era el padre que ellos conocían, pero este padre es diferente. Este padre estaba esperando en la puerta a su hijo. Y cuando lo vio, salió corriendo. ¿Quién salió corriendo? El padre. ¡Wow! Y la gente que escuchaba a Jesús decía, este padre sí que es padre, ¿eh? Está padre este padre, ¿no? Está bien padre. Y le decía, bueno, este es mi padre. Y bueno, ve la mendicidad, ve lo difícil que está ese joven, ese hijo, pero ve la condición de pródigo. Diga conmigo pródigo. Pródigo. Y en la primera evidencia de pródigo, el padre sale corriendo. Fíjese que notable, este es el Dios de amor que nosotros creemos. Otra imagen es una ilusión óptica. Este es el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa imagen de ese padre del hijo pródigo, ese es Dios. Y ese padre es amor, que de tal manera no solo lo dice, sino que sus hechos evidencian, porque como dijimos en varias oportunidades, Jesús a nadie le dijo te amo, te amo, te amo, te amo. No le dijo a nadie. Sin embargo, sus hechos hablaron más que 1000 palabras. Los hechos de nuestras vidas hablan más que 1000 palabras. Una presencia en un momento de dificultad habla más que 1000 WhatsApp, que usted le pueda enviar a alguien que está convaleciendo. Su presencia de diferentes formas es la evidencia real del amor, porque al final del día a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero los hechos son los que evidencian. Por eso es que cuando alguien está enojado contra otra persona, no se lo tome a pecho el enojo del otro. Esto es al margen, un paréntesis, ¿no? Espere que se le pase el enojo, porque no he visto a nadie enojado que hable bien del otro. No, ¿usted ha visto a alguien enojado que hable bien del otro? No, ¿no es cierto que no? Entonces usted, como persona sabia, diga conmigo sabia, deje que se le pase el enojo. Deje que se le pase el enojo, porque después va a haber tiempo para rectificar y para que se vuelva en sus palabras. Pero el tema es que los hechos debieran hablan más que 1000 palabras. Y vimos cómo justamente aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno es esencial para amar. Por eso en el versículo 10 el apóstol Pablo nos muestra este fuerte afecto familiar que dice: sed afectuosos unos con otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Digan conmigo, amor fraternal. Y esto conecta mucho con lo que venimos siendo ministrados estas semanas. La palabra dice Macari, o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Porque cuando usted ama, ¿sí?, tarde o temprano usted pierde. O sea, es una realidad, pues. Usted cuando ama está a distancia de que el otro le pegue un golpe.
pero no un golpe físico, ¿me entiende? Le pegue un golpe, pues. Pero ni modo. La palabra de Dios dice que bienaventurados, somos bienaventurados cuando amamos y cuando perdemos. En algún momento le dije que esa ironía de la vida, de que tenemos que amar para siempre, sin embargo somos finitos. Y como les contaba, o sea, mi augurio, mi deseo es que envejezcamos juntos y que nos amemos, pero al final del día, ustedes en algún momento me van a perder, porque yo me voy a ir con el Señor. Y tal vez en el camino los pudiera perder a ustedes. Y voy a llorar por ustedes. Y ustedes van a llorar por mí. Bueno, no sé si todos, pero no sé qué. No, yo sé que sí. Y fíjense que si lo ponemos en diferentes escenarios, este concepto sí hace sentido. Porque usted ama a alguien, lo ama con un amor fraternal muy fuerte, y cuando usted ama, pues el otro tiene la posibilidad de golpearlo, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? No diga amén, no solo lo siente interiormente, ¿no? Sí que ha pasado. Pero la palabra de Dios dice, pues macaris, bienaventurados, aquellos que lloran porque aman y los golpearon. Eres bienaventurado. O sea, que si tú amaste y te han golpeado, te han lastimado, eres bienaventurado. Pero también la palabra dice, porque ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque son consolados por los otros hermanos y consolados primeramente por el Señor, y no nos resignamos a no amar. Pues decimos, bueno, sí, me fue como en feria, ahora que amé a tal o cual persona, o a tal o cual familia, pues los amé entrañablemente y he sido lastimado. Bueno, llorar lo que tengas que llorar, pero no te cierres, dile al hermano, no se cierre. Tienes que volver a amar. Tienes que volver a amar, dígaselo, tienes que volver a amar. Esto no es un dicho del pastor, es una ordenanza de la palabra. No te tienes que resignar, no. Esta persona me lastimó, mira lo que me hizo, se terminó. Aquí yo planto mi barrera. No. Eso no dice la palabra. La palabra dice que tenés que volver a amar. Pero de antemano te repite, mira, pero te puede volver a pasar. Y no te preocupes, y seguramente te ha de pasar 1 y 1000 veces. Pero ahí está. Tienes que seguir haciéndolo. No te puedes resignar, no te puedes cerrar. Tienes que amar y esperar, obviamente, que esto no te vuelva a pasar. Pero está dentro de las posibilidades, ¿sí o no? Está dentro de las posibilidades. Pero bueno, ni modo. Ya está advertido, sobreadvertido, como dice el dicho, no hay engaño. Sobre lo advertido, la palabra de Dios te advierte que tenés que hacerlo. Pero también te dice que aún amando entrañablemente a alguien, o ese alguien te perderá, o tú lo perderás. Y es eso. Y ahí está. Así que justamente ser afectuosos unos a otros con amor fraternal tiene que ver con esto. Y es parte de ese amor elegir dar honor. Diga conmigo honor. Dar honor en lugar de ser honrado. ¿Qué es dar honor? Es reconocimiento, es valoración, es dar la vida, pues, ¿bien? En todo lo que esto signifique o usted pueda comprender, en el entorno en el cual usted se encuentre. El no vivir para usted mismo, sino vivir para su entorno, sabiendo que, pues, Dios se lo está pidiendo de esta manera. No esperando buscar el beneficio de todo lo que usted hizo, porque al final del día, quien está observando, usted lo hace para el Señor. Y Dios ha de darle ese cuidado a usted en todos los momentos de su vida. Así que cuando llegamos al versículo 12, tenemos justamente el tema dominante del amor timbrando en nuestros corazones. Justamente el versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dentro del contexto del amor
que este amor es sin ¿qué? Fingimiento. Es un amor real, de un corazón real, que pues no tiene temor a ser lastimado, sabe que corre el riesgo, pero ni modo, sé que corro el riesgo, pero ni modo. Al fin del día, si me lastima, pues voy a llorar y voy a ser consolado. Entonces el versículo 10 intensifica justamente este valor y así llegamos al versículo 12. De hecho, es la esencia, fíjense, de lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2 del capítulo 12. Justamente, dice, ¿qué es lo que dice? Por esta razón, debemos ser transformados en la renovación de nuestra mente. Debemos ser transformados. Esto trae una renovación, ¿sí o no? Trae una renovación. Claro que nos renueva. ¿Para qué? Para conocer en cada situación cómo luce el amor. ¿Cómo luce el amor en cada situación? Bueno, hay una renovación de nuestro entendimiento, hay una renovación de nuestra comprensión y empezamos a mostrar ese amor de Dios desde la perspectiva de Dios. Entonces, la pregunta que nos seguiremos haciendo el día de hoy es ¿cómo se relacionan todas estas virtudes entre sí? Que es el amor, el gozo, la esperanza, la perseverancia o paciencia, con el sufrimiento y la constancia en la oración. Y para poder entender cómo funcionan todos estos conceptos bíblicamente hablando, tenemos que otra vez volver a lo que es el sufrimiento y poder entenderlo con un pasito más de entendimiento. Fíjense que el sufrimiento esencialmente es el único en esta lista que no es una virtud. No es una virtud. Le pregunto, ¿es una virtud sufrir? No es una virtud sufrir. El que diga que es una virtud sufrir es porque no sabe lo que es el sufrimiento. Pero no hay virtud en el sufrimiento. Sin embargo, el amor, el gozo, la esperanza, la perseverancia paciente, son todas virtudes que experimentamos o hacemos. Virtudes que Dios va poniendo en nuestra vida, pero el sufrimiento es otra cosa. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es algo que es hecho hacia nosotros o nos sucede. El amor, el gozo, la esperanza, la paciencia son todas virtudes y surgen del alma por la gracia de Dios como algo que Dios está haciendo. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento es algo que nos aqueja de afuera. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de esta realidad. De hecho, bueno, sí entiendo, el sufrimiento es lo que me lastima de afuera. Fíjense que el sufrimiento esencialmente no es una virtud, pero obviamente no entra en la categoría de un acto moral del alma, así que justamente el sufrimiento es diferente. Diga conmigo, el sufrimiento es diferente. Es diferente. ¿Y qué o de qué manera es diferente? Bueno, el sufrimiento es la experiencia, es una experiencia que la Biblia nos muestra que es normal en la vida de un cristiano. Esto es justamente una realidad que la palabra de Dios nos presenta. Diga conmigo, el sufrimiento es la experiencia normal del creyente en esta vida. Muy bien, puede que usted lo haya dicho, pero no lo haya digerido. No se preocupe, vamos a ir pues bíblicamente hablando para que usted lo entienda desde la perspectiva bíblica y pueda omitir o pueda sacar todo pensamiento que puede ser tóxico o no bíblico. Fíjense que compartimos algunos sufrimientos con los no cristianos. Aquellos que no son hijos de Dios también sufren. ¿Cuántos saben que los no cristianos sufren? Y nosotros compartimos sufrimientos con los no cristianos, como la enfermedad, como la calamidad, como el cáncer, como la muerte. Todos cristianos como no cristianos compartimos este sufrimiento. Claro, hay sufrimiento que solo el cristiano lo puede vivir y no lo vive aquel que no es cristiano, como es la persecución por amor a Cristo.
El no cristiano jamás va a ser perseguido por amor a Cristo, pero el cristiano sí. Esa sería la única o el único sufrimiento que pues no compartimos con el mundo. El resto compartimos todos. Pasa un huracán y ¿qué creen? Se moja la casa del vecino y se moja mi casa también, ¿eh? Y así en cada situación de la vida. Pero mi punto principal aquí es que ese sufrimiento, tribulación, es normal y debe ser experimentado en este mundo. Aunque no nos guste o digamos el mundo esté diciendo que usted tiene que parar de sufrir. Pues la Biblia nos dice que justamente la tribulación o el sufrimiento es normal. Diga conmigo, normal. Es normal dentro de la vida de este mundo. De hecho, el apóstol Pablo lo presenta como la base para todo nuestro amor y gozo y esperanza y paciencia y oración. Fíjense cómo la perspectiva bíblica plantea esa situación, no como algo extraño, sino como algo normal, como la base para la situación o para la vida en sí. De hecho, la aflicción es donde vivimos, y esto es una realidad que presenta la palabra. Ahora, mi hermano, como dijimos domingos pasados, si usted no vive allí ahorita, mi querido, no se preocupe, para allá va, para allá va. No se preocupe, ya vivirá allí, ya estará viviendo ahí. O sea que aprender que es normal el sufrimiento será una gran ayuda cuando este sufrimiento venga. Sobreavisado, como dijimos, no hay reclamo, ¿no? Y la palabra de Dios le presenta, le dice, mira, la vida conlleva sufrimiento. Y si no estás ahí, no te preocupes, en un tiempito ya vas para ahí, pero te lo aviso previamente para que no te agarre de sorpresa. Decíamos en una enseñanza pasada que Jesús fue el mejor hombre que vivió en la tierra de su humanidad, ¿sí o no? ¿Cuántos coinciden que Jesús fue el mejor hombre en su humanidad que vivió en esa tierra? ¿Sí o no? Jesús es 100% hombre y 100% Dios, en su divinidad y en su humanidad. Pero Jesús mismo, podemos ver que ninguno de nosotros podemos experimentar o vivir diferente a lo que vivió Jesús siendo el mejor hombre, ya que si Jesús justamente vivió aflicciones, ninguno de nosotros tenemos derecho a experimentar menos aflicciones que Él experimentó, ¿sí o no? Claro que es una realidad. Si Jesús fue el mejor hombre y Jesús sufrió tantas aflicciones, nosotros pues no podemos esperar otra cosa que aquello que vivió Jesús, ¿sí o no? Ahora, mi hermano, si experimentamos menos sufrimiento, menos dolor que el que experimentó Jesús, es por pura misericordia. Por pura misericordia. Es la misericordia de Dios. De hecho, no merecemos las vidas pacíficas que tenemos. Y esto debería ser una realidad de agradecerle a Dios. Usted justamente debiese reconocer que la vida pacífica que usted vive en este momento son regalos misericordiosos que vienen de parte de Dios. Para Jesús fue aflicción desde el principio. Su nacimiento fue escandaloso, concebido antes del matrimonio, estuvo en un pesebre, fue amenazado y odiado por los poderes políticos, Herodes el Grande y su hijo el tetrarca. Apenas escapó de la muerte cuando niño y tuvo que volverse un refugiado en Egipto, como decíamos, con difíciles papeles, y de esa manera continuó hasta ser acusado de sedición contra el César y ser crucificado. Esta fue la vida de Jesús. Esta fue la vida de Jesús. Por eso es que, fíjense, que si usted vive una vida más tranquila, es por pura misericordia. Ya por eso debiese decir, Señor, gracias por este regalo. Mis queridos, Jesús dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo ha llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de la casa? Fíjense que el apóstol Pablo enseñó a todas las iglesias a las cuales él ya se allegaba
que es necesario que a través de muchas tribulaciones, digan conmigo, muchas tribulaciones, justamente entremos en el reino de Dios. Pedro enseñó a las iglesias: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Sobreavisado no es reclamo. Y esto es lo que hace la palabra. El apóstol Pablo pues nos centra en esta realidad y nos dice: el sufrimiento no es extraño, mis hermanos, el sufrimiento es normal. Viene con el mundo caído, pecaminoso, insignificante, viene con él. Esto es así. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, dice el apóstol Pablo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. De hecho, la aflicción de nuestras vidas se extiende, como dijimos, desde el cáncer hasta el conflicto de la muerte. Es parte. Todo sufrimiento es normal, mi hermano, bíblicamente hablando. Y es parte de aquello con lo que debemos lidiar en este camino al cielo. Así nos presenta la Biblia. Si usted escucha otro evangelio, pues quién sabe qué estará escuchando. Pero la Biblia nos presenta esta realidad. Es lo que Pablo dice en el versículo 12: perseverando ¿en qué? En el sufrimiento. Sí, justamente esta es nuestra comprensión y debemos ser bíblicamente equilibrados, mis hermanos. Fíjense que en Lucas capítulo 2, versículo 10, la palabra nos dice: son buenas noticias de gran gozo. Ha nacido un Salvador que es el Cristo, el Señor. Y la pregunta es: ¿hay gozo? La respuesta es sí. Hay un gozo eterno que ha venido a la tierra para llenar nuestros corazones. Pero también, mis hermanos, ha nacido un llamado a sufrir por Cristo. El niño Jesús creció y dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Así que este gran gozo anunciado por los ángeles es un gozo que está en constante ataque. ¿Me va entendiendo? El gozo que Dios nos da es un gozo que está constantemente atacado. Es un gozo que debe defenderse y es un gozo que siempre está bajo ataque. Por eso siempre es amenazado. ¿Por qué es amenazado el gozo? El gozo es amenazado por el sufrimiento. Lisa y llanamente. Y el llamado de Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice: no es regocijarnos sin sufrimiento, sino regocijarnos a pesar de e incluso a causa del sufrimiento. ¿Me va entendiendo? Si el sufrimiento es normal, entonces el gozo pues tiene que superar, tenemos que regocijarnos a pesar de o incluso en medio de la dificultad. ¿Vamos bien hasta acá? Como siempre digo, usted no vino a perder el tiempo ni yo vine a entretenerlo. Estamos viendo la palabra. Fíjense que en Romanos capítulo 5, del verso 1 al 6, el apóstol Pablo nos muestra cómo ya se van uniendo estos principios. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿cómo estamos? Firmes. Bien. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, entre paréntesis, sufrimientos, sabiendo que la tribulación o el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado ¿qué produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza o no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Cómo ha sido el amor de Dios? Derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros como impíos. Aquí queda muy claro, mi hermano,
que el gozo cristiano y la esperanza, la perseverancia paciente, no son independientes del sufrimiento. No hay una independencia del sufrimiento. La Biblia nos dice que la esperanza, la perseverancia paciente, pues no se desconecta de la tribulación, sino a pesar e incluso a causa de la tribulación. Miren, la diferencia entre la fe cristiana y la nueva era, incluyendo el budismo, es que todas esas religiones, que son politeístas por defecto, pues llevan a un estado de karma, de conectarse en esa realidad mística, evadiéndose de la realidad. Y justamente lo que hace la palabra es no, la Biblia dice no, la realidad es así, pero en medio de la tribulación tú vas a encontrar el gozo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí en el versículo 3 nos dice, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? O el sufrimiento, ¿qué produce? Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Pablo no solo tolera el sufrimiento, sino que lo convierte de esa sierva, justamente convierte el sufrimiento en una sierva del cristiano. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, lo convierte de ama a esclava. Lo que Satanás quiso para nuestra destrucción, Dios lo dispone para nuestro bien. El sufrimiento que usted está pasando, el sufrimiento, la calamidad que está viviendo, Dios la toma y la transforma para bien. El apóstol Pablo, por alguna razón, motivo, circunstancia, tenía una afección física. Algunos teólogos, historiadores, creen que tenía un problema en su vista. El apóstol Pablo en sus cartas dice, con grandes letras os escribo, ¿sí? Y no era porque quería hacer letras grandes, me explico, era porque, usted entiende, ¿no? Máxime aquellos que no tenemos buena vista, cuando no tenemos nuestros lentes, con grandes letras os escribo, ¿no? Y fíjense los amanuenses, o las personas que escribían por Pablo, por el apóstol Pablo. Dice, o sea, hay evidencias en la Biblia que Pablo utilizaba a aquellos quienes le escribían, él redactaba o él hablaba, y había amanuenses o escritores, pues, ¿no? Y esto nos va mostrando de que el apóstol Pablo pudiese haber tenido una afección en sus ojos. Y no es nada extraño, porque dice el apóstol Pablo que sufrió apedreadas, lo apedrearon. Y cuando alguien tiene un golpe muy fuerte en su cara, lo primero que se desprende, entre otras cosas, son sus retinas. Entonces es probable, esto es una presuposición, ¿no? Pero no violenta el texto bíblico. Lo cierto es que el apóstol Pablo dice, le he pedido 3 veces al Señor que sane mi afección. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y obviamente pudiese ser otras partes de la vida del apóstol Pablo, que esto pudiera aplicarse en diferentes escenarios de nuestra vida, pero el punto es que justamente el apóstol Pablo, de una tribulación, de una aflicción, él encontró su ¿qué? Su fortaleza. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Sí se va entendiendo. Fíjese cómo la tribulación de la enfermedad, la tribulación de lo que fuera lo que fuese, de esa ama, de esa señora tribulación, de esa señora enfermedad o señora enfermedad, de lo que fuera lo que fuese, pues Dios transforma ese sufrimiento en un esclavo, que hace que ese sufrimiento me haga encontrar mayor gozo en el Señor. ¿Me va entendiendo? ¿Hola? Lo vemos cuando distinguimos el gozo y la esperanza y vemos cómo Dios empieza a glorificarse a través de su palabra. Romanos 12:12 dice, gozándoos ¿en qué? En la esperanza. Y vamos a distinguir aquí lo que es por un lado gozo. ¿Saben lo que es el gozo, no? Es el gozo del Señor, es la alegría. Pero el gozo se fundamenta o está arraigado, diga conmigo, arraigado, en la esperanza. Es así, mi hermano, Está arraigado en la esperanza. De hecho,
Como decíamos domingos pasados, parece como si la esperanza fuese el suelo, la roca en que está enraizado el gozo. Fíjense como Romanos capítulo 5, versículo 2 nos dice el apóstol Pablo: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde usted encuentra el gozo? El gozo usted lo encuentra en la esperanza. Diga conmigo, el gozo lo encuentro en la esperanza. Ahora usted dice, bueno, ¿en la esperanza de qué? ¿En la esperanza en quién? Claro. Pero ¿cómo usted va a encontrar esa esperanza si usted no fue justificado por Cristo? Claro, suena muy bien. La esperanza es en Dios. Pero ¿quién no lo puede decir? Y ahí está agüitado de lunes a lunes, incluyendo el domingo, ¿sí? Está de tristeza en tristeza, no está de gloria en gloria. Porque dice, bueno, tengo que tener la esperanza en Dios, pero la esperanza se consolida en haber sido justificado por Cristo. Y ser justificado por Cristo es justamente haber experimentado aquella obra de redención en su vida, donde usted en su condición, ¿cómo era la condición? ¿Qué? No lo dije yo, no se ofenda. La congregación, el auditorio dijo su condición marranesca, ¿sí? Que al final del día es lo que su conciencia grita, o al menos le dice. Y que al final del día, cuando esté ante el trono del Señor, ¿qué va a alegar? Pues su conciencia a gritos va a decir, mi condición marranesca, mi condición pecaminosa, porque ante Dios no se le puede mentir. Y cuando usted reconoce su condición pecaminosa, cuando usted reconoce su condición que está lejos de la presencia del Señor, como decíamos varias oportunidades, es como aquel que está en una cocina de un gran chef, llámese nuestro Señor, y ya estamos por terminar el mensaje. No se preocupe porque hablar de chef y de comida alguno puede, ¿no? Pero el Señor prepara manjares, ¿sí? Y yo lo que he hecho, pues le he hecho el feo a su comida. ¿Y qué ha hecho el chef? El chef pues me sacó corriendo, ¿no? Y me condenó a comer comida chatarra. Comida, pues, la que usted conoce, ¿no? Ahí, comiendo esa comida, los triglicéridos sube todo, ¿no? Sube todo. Se taponea por todo, así está, enfermo. De la única manera que usted puede, obviamente, comer estos manjares es reconciliándose con el chef. ¿Me va entendiendo? Si usted no se reconcilia con el chef, pues ni modo, no va a entrar a comer comidas aquí, para comer los manjares que Dios tiene para usted. Pero para que usted se reconcilie con el chef, usted, por la obra del Espíritu, tiene que reconocer su condición pecaminosa, su condición que su conciencia le está indicando. Cada uno sabe que sabe, cada uno sabe que sabe, no hace falta. Y en eso el Espíritu Santo, aún en este auditorio, en esta misma mañana, está indicándole cuál es su condición. Oiga, ¿de qué esperanza puede estar hablando si usted no está seguro si a dónde se va? Y usted dice, no, mi esperanza está en Dios. Sí, bueno, pero ¿en qué Dios? Tal vez es un cliché que usted dice. Mientras que cuando usted experimenta la justificación, haber sido justificado por Cristo, reconociendo su condición pecaminosa, reconociendo que usted está haciendo de su vida lo que a usted se le viene en ganas, diciéndole al Señor, mira, tú me quieres hacer feliz, tú quieres que yo coma este alimento, pero honestamente no te preocupes, la felicidad me la aplico yo, porque yo sé bien lo que a mí me ama. Y justamente lo cierto es, o la realidad es, que nosotros no sabemos hacernos bien a nosotros mismos. No podemos hacernos felices a nosotros mismos.
Y el seguir nuestro camino, como decíamos, hace que nos golpeemos en la vida. Y el golpearnos en la vida, bíblicamente eso se llama pecado. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer nuestra propia y gadarena voluntad y nos ha ido como en feria. Y esto justamente es el pecado. Y entonces reconocemos de que quisimos aplicarnos la felicidad a nosotros mismos y no nos ha ido bien. Y nos rendimos al Señor y le decimos: Señor, mira, aquí está, aquí estoy, ni modo. Y esta condición, este reconocimiento de mi condición, hace que pueda encontrar la justificación que es en nuestro Señor Jesús. Porque esta justificación hace que pueda consolidarse mi esperanza. Mi hermano, si no de otra forma, no hay posible esperanza, ya que la esperanza está fundamentada en justamente haber sido justificado por nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, en el versículo 17 del capítulo 4, dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Por qué? Porque nuestra visión está en el más allá. Vivimos en el más acá, pero nuestra esperanza en gloria está en el más allá. Está en nuestra comunión con Dios, en la esperanza que hemos experimentado al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. De hecho, esa fue la esperanza que sostuvo a Pablo en medio de su sufrimiento. Pablo dijo, palabras más, palabras menos: esta aflicción no carece de sentido. Esta aflicción no es absurda. Esta aflicción no es cruel. Esta aflicción no es innecesaria. No sé honestamente a dónde apunta, pero sé que si Dios lo permite, va a generar en mí un gran peso de gloria. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda, diga conmigo, toda comparación. Algunos dicen: bueno, pastor, yo estoy sufriendo desde que nací. Bueno, pero si lo mira en perspectiva, con la eternidad, es un poco, ¿no? Y es ahí donde Dios quiere seguir ministrando su vida. Mi estimado hermano, esta aflicción está obrando en su experiencia para que Dios sea glorificado en su vida. Y esa gloria ha de sobrepasar cada momento y cada grado de sufrimiento en esta mismísima vida. La meta u objetivo es que Dios pueda ser glorificado y un día podamos experimentar la faz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: gozándoos en la esperanza. En la esperanza que tenemos en nuestro Señor cuando estemos con Él en su presencia. Fue lo que sostuvo a nuestro Señor en la cruz, por su vista puesta en el gozo venidero. Mi hermano, esa es la esperanza del cristiano, ese es el gozo de Dios. El gozo de Dios está centrado en la presencia del Señor. Por tanto, mi hermano, no cometa el error de pensar que el gozo orientado hacia el futuro puede limitar su presente. Mi hermano, no lo limita. De hecho, a usted en esta mañana, si entiende esta enseñanza, esta enseñanza lo libera. Lo libera. ¿Por qué? Porque su futuro en Cristo es glorioso y cierto. Y a partir de ahora, mi hermano, usted no vive para el dinero, o para el poder, o para la fama. No tiene que agarrar y arrebatar y perseguir los placeres que se rebalan de sus dedos avejentados. No tiene por qué hacerlo, definitivamente. Es libre ahora para vivir, para poder brindar su vida hacia otros. Es libre para ser otro tipo de persona diferente a la que vive para este mundo, porque su esperanza está puesta en Cristo. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Esta es la realidad del cristiano. Si su esperanza es gloriosa y cierta, usted buscará primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas básicas serán, ¿cómo serán?
Su amor será genuino, será radical, arriesgado, sacrificado por el gozo puesto delante suyo. Por el gozo puesto. Hay un gozo eterno en la presencia de Dios. Claro, pero solo puede vivirlo si usted ha sido justificado por Cristo. Si usted dice, qué bien que suena, pero Cristo no es el centro, el Señor de mi vida, pues tiene que empezar por entregar esta mañana su vida a Cristo. A lo que el Espíritu Santo le está reclamando, a lo que le está mostrando su condición, y desde ese lugar encontrar el ser justificado y encontrar esta esperanza en Cristo para que su gozo hoy pueda ser real. Un gozo que se sobrepone a todo tipo de sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, es totalmente inevitable, no se puede evitar, pues. Pero ni modo, depende mi vida no del sufrimiento ni de condiciones externas, depende de dónde y en dónde estoy afirmado. Amén. Invito a su rostro.